28306. El presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la siguiente ley. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley que modifica artículos de la Ley 27693. Artículo 1. Modificaciones a la Ley número 27693. Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y agréguese el artículo 10A de la Ley 27693 en los siguientes términos. Artículo 1. Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Créase la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que también se le denomina UIF Perú, con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo, así como de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo, con pliego presupuestal adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Artículo 2. Recursos económicos de la UIF Perú. 2.1. Constituyen recursos que financian las actividades de la UIF Perú. 1. Las donaciones del Estado a Estado. 2. Las ayudas que provengan de la cooperación internacional. 3. La habilitación de fondos que recibe el Fondo Especial de Administración de Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado, FEDADOI. 4. El 10% del patrimonio que el Estado incaute producto de los casos analizados por la UIF Perú que fueron materia de comunicación al Ministerio Público culminadas las acciones legales respectivas. 5. Las multas de la UIF Perú imponga sobre los sujetos obligados de los cuales sea ente supervisor según la cuarta disposición complementaria transitoria y final de la presente ley. 6. La transferencia que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas. 2.2. Los recursos que provengan de las fuentes de financiamiento mencionadas en los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del numeral 2.1 del presente artículo constituyen recursos propios de la UIF Perú. Artículo 3. Funciones de la UIF Perú. La UIF Perú tiene las siguientes funciones y facultades. 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquier organismo público del gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales, instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, en general a toda empresa del Estado, quienes estén obligados a proporcionarlos bajo responsabilidad. 2. Solicitar, recibir y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le presenten los sujetos obligados a informar por esta ley, mediante los reportes de operaciones sospechosas, ROS. 3. Solicitar la ampliación de la información señalada en el inciso 2 del presente artículo, así como recibir y analizar los registros de operaciones RO. 4. Solicitar a las personas obligadas por esta ley la información que considere relevante para la prevención y análisis del lavado de activos y o el financiamiento del terrorismo. 5. Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego de la investigación y análisis respectivos se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos y o de financiamiento del terrorismo para que proceda de acuerdo a la ley. 6. Cooperar en el ámbito de su competencia con investigaciones internacionales y o solicitar, recibir, analizar y compartir información a solicitud de autoridades competentes de otros países que ejerzan competencias análogas en casos que se presuman vinculados a actividades de lavado de activos y o de financiamiento del terrorismo, comunicando los resultados de la autoridad requiriente y realizando las acciones correspondientes en el ámbito nacional. 7. Participar en el ámbito de su competencia en investigaciones conjuntas con otras instituciones públicas nacionales encargadas de detectar y denunciar la comisión de ilícitos penales que tienen la característica de delito precedente del delito de lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. 8. Prestar la asistencia técnica que les sea requerida cuando se trate de investigaciones relacionadas con el lavado de activos y o el financiamiento del terrorismo. Artículo 4. Consejo Consultivo. 4.1. La UIF Perú cuenta con un consejo consultivo por la finalidad de realizar una adecuada labor de coordinación en la elaboración de estrategias, políticas y procedimientos para la persecución del delito de lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo, así como para atender los casos que el director ejecutivo de la UIF Perú considere necesario someter a su opinión, y está constituido por 1. Un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros, quien ocupa el cargo de presidente. 2. Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien ocupa el cargo de vicepresidente y reemplaza al presidente en caso de ausencia. 3. El director ejecutivo de la UIF Perú,
quien ocupa el cargo de secretario, 4 un representante del Ministerio Público, 5 un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, 6 un representante de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONACEP, 7 un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, 8 un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 9 un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, 10 un representante de la Contraloría General de la República, 11 un representante del Ministerio de Interior, 12 un representante del Ministerio de la Producción. 4.2. También podrán integrar este órgano los representantes de otros organismos de control, en la medida que existan personas naturales y o jurídicas sujetas a su supervisión, que reporten información en relación con los delitos de lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo a la UIF Perú, así como representantes de otros organismos cuya participación resulte necesaria para sus fines. 4.3. Lo señalado en el numeral 4.2 del presente artículo deberá ser aprobado por ley. 4.4. Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el órgano de mayor jerarquía de la entidad que representan. Artículo 5. La dirección ejecutiva. 5.1. La dirección ejecutiva está a cargo del director ejecutivo, quien dirige y administra la UIF Perú, es el titular del pliego presupuestal de la UIF Perú, está obligado a dar cuenta de los actos administrativos y presupuestales de la UIF Perú al presidente del Consejo de Ministros y la Comisión de Economía e Inteligencia Financiera del Congreso de la República por lo menos una vez durante el primer trimestre de cada año. En representación de la UIF Perú, comunica al Ministerio Público los casos que se presume están vinculados a actividades de lavado de activos y o de financiamiento de terrorismo. 5.2. El director ejecutivo es designado por resolución suprema refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y ejerce el cargo por un periodo de 3 años, pudiendo ser designado por un periodo adicional no consecutivo. El director ejecutivo permanecerá en el ejercicio de su cargo en tanto no sea designado su sucesor o reemplazante. Artículo 6. Del personal de la UIF Perú. 6.1. El equipo técnico de la UIF Perú está conformado por un grupo de personas que, al igual que el director ejecutivo, deben contar con solvencia moral y comprobada capacitación y experiencia profesional especializada en este tema. El personal está sujeto al régimen laboral de la administración privada y las direcciones de área constituyen cargo de confianza. 6.2. El director ejecutivo y el personal de la UIF Perú estén sujetos a las incompatibilidades previstas en la Ley 27.588 y su reglamento. Artículo 7 de la estructura administrativa de la UIF Perú. La estructura administrativa de la UIF Perú parte de la dirección ejecutiva, cuyas funciones complementarias y del resto de las áreas que conforman la UIF Perú serán establecidas en el reglamento. Artículo 8. De los sujetos obligados a informar. 8.1. Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente ley las siguientes personas naturales o jurídicas. 1. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y demás comprendidas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Banca y Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y débito, 2. 3. Las cooperativas de ahorro y crédito, 4. Los fiduciarios y administradores de bienes, empresas y consorcios, 5. Las sociedades de agentes de bolsa, sociedades agentes de productos y sociedades intermediarias de valores, 6. Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos y fondos de seguros de pensiones, 7. La bolsa de valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores, 8. La bolsa de productos, 9. Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, 10. Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliarias, 11. Los casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, incluyendo bingos, tragamonedas, hipódromos y agencias y otras similares, 12. Almacenes generales de depósito, 13. Agencias de aduana, 14. Las empresas que permitan que mediante sus programas y sistemas de informática se realicen operaciones sospechosas. 8.2. Asimismo quedan obligados a informar a la UIF Perú con respecto a operaciones sospechosas y o a operaciones de acuerdo al monto que fije el reglamento, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades de 1. La compra y venta de divisas, 2. El servicio de correo y courier, 3. El comercio de antigüedades, 4. El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales, 5. Los préstamos y empeños, 6. Las agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes, 7. Los notarios públicos, 8. Los martilleros públicos, 9. Las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de tercero, 10. Los despachadores de operaciones de importación y exportación, 11. Los servicios de caja de seguridad y consignaciones que serán abiertas con autorización de su titular o por mandato judicial, 12. La Comisión de la Lucha
Contra los delitos aduaneros, 13 laboratorios y empresas que producen y o comercializan insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y explosivos. 14 personas naturales y o jurídicas dedicadas a la compra, venta e importaciones de armas. 15 personas naturales y o jurídicas dedicadas a la fabricación y o comercialización de materiales explosivos. 16 gestores de intereses de la administración pública según la ley 28024. 17 empresas mineras, 18 organizaciones e instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional. 8.3. Del mismo modo, quedan obligados a proporcionar información cuando sea necesario para el cumplimiento de las funciones de la UIF Perú. 1. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 2. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 3. Los registros públicos. 4. Las centrales de riesgo público-privado. 5. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 6. Las distintas cámaras de comercio del país. 7. La Comisión de Conformalización y la Propiedad Informal, COFOPRI. 8. La Dirección General de Migraciones y Naturalización. 9. La Contraloría General de la República. 10. El Proyecto Especial de Titulación de Tierras de Catastro Rural, PETT. 11. El Seguro Social de Salud. 12. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 13. La Empresa Nacional de Puertos, ENAPU. 14. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, de Vida. 15. La Empresa Nacional de la Coca, ENACO. 8.4. Mediante ley se podrá ampliar la lista de los sujetos obligados a proporcionar la información que establece este artículo. 8.5. La UIF Perú podrá coordinar con otras instituciones públicas para la obtención de la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 8.6. El reglamento establecerá los sujetos que están obligados a llevar registro. Artículo 9. Registro de operaciones. 9.1. El registro de operaciones para los efectos de la presente ley se sujetarán las reglas establecidas en el presente artículo. 9.2. Los sujetos obligados a informar conforme a la presente ley deben registrar cada operación que supere el monto que se establezca en el reglamento respectivo por los siguientes conceptos. A. Depósitos en efectivo, en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras modalidades a plazo. B. Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. C. Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deuda emitidos por la propia entidad. D. Compraventa de títulos valores públicos o privados o de cuota partes de fondos comunes de inversión. E. Compraventa de metales y o piedras preciosas según relación que se establezca en el reglamento. F. Compraventa en efectivo de moneda extranjera. G. Giros de transferencias emitidos y recibidos interno y externo, cualesquiera sean la forma de utilizada para cursar las operaciones de su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. H. Compraventa de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheque extranjero y de cheques de viajero. I. Pago de importaciones. J. Cobro de exportaciones. K. Venta de la cartera de la entidad financiera a terceros. L. Servicios de amortización de préstamos. M. Cancelaciones anticipadas de préstamos, constitución de fideicomisos y de todo tipo de otros encargos fiduciarios. O compraventa de bienes y servicios. P. Operaciones a futuro pactadas con los clientes. Q. Otras operaciones que se consideren de importancia establecidas por resolución motivada del organismo supervisor del sujeto obligado a informar por decisión propia o a propuesta del UIF Perú. La UIF Perú emitirá las disposiciones correspondientes sobre lo dispuesto en el presente literal, en el caso de que los sujetos obligados a informar no cuenten con organismo supervisor. 9.3. Las características del registro serán especificadas en el reglamento correspondiente debiendo contener por lo menos en relación con cada operación lo siguiente. A. La identidad y domicilio de sus clientes habituales o no, acreditada mediante la presentación del documento en el momento de entablar relaciones comerciales y principalmente al efectuar una operación según lo dispuesto en el presente artículo. Para tales efectos se deberá registrar y verificar por medios fehacientes la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social de las personas jurídicas y o naturales, según corresponda, así como cualquier otra información sobre la identidad de las mismas, a través de documentos tales como documento nacional de identidad, pasaporte, partida de nacimiento, licencia de conducir, contratos sociales, estatutos u otros documentos oficiales o privados sobre la identidad y señas particulares de sus clientes según corresponda. B. Los sujetos obligados deben adoptar medidas razonables para obtener, registrar y actualizar la información sobre la verdadera identidad de sus clientes, habituales o no, las operaciones comerciales realizadas a que se refiere el presente artículo. C. Descripción del tipo de operación, monto, moneda, cuentas involucradas, cuando corresponda, lugares donde se realizó la operación y fecha. D. Cualquier otra información que la UIF
Perú requiera. 9.4. El registro de operaciones debe ser llevado en forma precisa y completa por los sujetos obligados en el día en que haya ocurrido la operación y se conservará durante 10 años a partir de la fecha de la misma, utilizando para tal fin medios informáticos, microfilmación o medios similares. El registro se conservará en un medio de fácil recuperación, debiendo existir una copia de seguridad según las disposiciones que emita al respecto el organismo supervisor. Las copias de seguridad estarán a disposición de la UIF Perú y del Ministerio Público dentro de las 48 horas hábiles de ser requeridas, sin perjuicio de la facultad de la UIF Perú de solicitar esta información en un plazo menor. 9.5. La obligación de registrar las operaciones no será de aplicación cuando se trate de clientes habituales de los sujetos obligados a informar, bajo responsabilidad de estos últimos, siempre y cuando los sujetos obligados tengan conocimiento suficiente y debidamente justificado de la licitud de las actividades de sus clientes habituales, previa evaluación y revisión periódica del oficial de cumplimiento y de quien reporte a él. 9.6. Las operaciones múltiples que en conjunto superen determinado monto fijado en el reglamento serán consideradas como una sola operación si son realizadas por o en beneficio de determinada persona durante un día o durante cualquier otro plazo que fije el reglamento. En tales casos, cuando los sujetos obligados o sus trabajadores tengan conocimiento de estas operaciones, deberán efectuar el registro establecido en este artículo. 9.7. Sobre el registro de operaciones. A. Los registros deben estar a disposición de los órganos jurisdiccionales o autoridad competente conforme a la ley. B. La UIF Perú, cuando lo considere conveniente y en el plazo que ella fije, puede establecer que las personas obligadas a informar le proporcionen información con respecto al registro de operaciones. C. Los sujetos obligados que cuenten con los medios informáticos suficientes podrán dar su consentimiento para su interconexión con los de la UIF para viabilizar y agilizar el proceso de captación de información. D. En las operaciones realizadas por cuenta propia entre las empresas sujetas a supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, no se requiere el registro referido en este artículo. 9.8. La UIF Perú, por resolución motivada, puede ampliar, reducir y o modificar la relación de conceptos que deban ser materia de registro, el contenido del registro en relación con cada operación, modificar el plazo, modo y forma de cómo deben llevarse y conservarse los registros, así como cualquier otro asunto o tema que tenga relación con el registro de operaciones. Cuando se trate de sujetos obligados que cuenten con un organismo supervisor, la resolución será emitida por previa solicitud o informe favorable de la UIF Perú. 9.9. Las transacciones financieras y o sospechosas señaladas en el artículo 377 y 378 de la Ley 26702 se rigen adicionalmente por lo dispuesto en el presente artículo. Artículo 10. De la supervisión del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 10.1. Los organismos supervisores ejercerán la función de supervisión del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en coordinación con la UIF Perú, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de la presente ley y sus propios mecanismos de supervisión, los cuales deben considerar la responsabilidad y alcances de los informes de oficial de cumplimiento, de la auditoría interna y de la auditoría externa, así como de las responsabilidades de directores y gerentes, señalado que la existencia o negligencia o dolo ante el incumplimiento de lo establecido en la presente ley, su reglamento y las normas internas relacionadas con el sistema de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. 10.2. Para el cumplimiento de sus funciones de supervisión se apoyará en los siguientes agentes. 10.2.1. Oficial de cumplimiento. A. El directorio y el gerente general de los sujetos obligados a informar serán responsables de implementar en las instituciones que presenten el sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo, así como de designar a dedicación exclusiva a algún funcionario que será el responsable junto con ellos de vigilar el cumplimiento de tal sistema. B. En los sujetos obligados que por el tamaño de su organización, complejidad o volumen de transacciones y operaciones no se justifique contar con un funcionario de dedicación exclusiva para tal responsabilidad y funciones, designará a un funcionario con nivel de gerente como oficial de cumplimiento. El reglamento señalará a las personas obligadas que no requieren integrarse plenamente al sistema de prevención. C. Los sujetos obligados conformantes de un mismo grupo económico podrán nombrar solo a un oficial de cumplimiento, denominado oficial de cumplimiento corporativo, para lo cual deberán
contar con la aprobación expresa de los titulares de los organismos supervisores correspondientes al director ejecutivo de la UIF Perú. D. Los bancos multinacionales a que se refiere la 17ª disposición final y complementaria de la ley número 26702 y las sucursales de bancos del exterior en el Perú podrán designar un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva, quien necesariamente tendrá residencia permanente en el Perú. E. El oficial de cumplimiento debe ser gerente del sujeto obligado. Dentro del organigrama funcional de la persona jurídica, el oficial de cumplimiento debe depender directamente del directorio de la misma y gozar de absoluta autonomía e independencia en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que se le asigne a la ley, debiéndosele asignar los recursos e infraestructura necesarias para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades, funciones y complejidad, entre otros códigos de identidad y medios de comunicación encriptados. F. El oficial de cumplimiento informará periódicamente de su gestión al presidente del directorio del sujeto obligado a informar. A efectos de una mejor operatividad, el oficial de cumplimiento podrá coordinar y tratar aspectos cotidianos de su labor referidos a temas logísticos o similares y ajenos al manejo de información sospechosa, con el gerente general del sujeto obligado a informar. G. El oficial de cumplimiento debe emitir un informe semestral sobre el funcionamiento y nivel de cumplimiento del sistema de detección de lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo por parte del sujeto obligado. Este informe debe ser puesto en conocimiento del directorio del sujeto obligado a informar en el mes calendario siguiente al vencimiento del periodo semestral respectivo y alcanzado a la UIF Perú o al organismo supervisor del sujeto obligado, si lo tuviere dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha en que se haya puesto aquel en conocimiento del directorio o similar de la persona jurídica. H. No puede ser designado como oficial de cumplimiento del auditor interno del sujeto obligado. Las personas declaradas en quiebra, las personas condenadas por comisión de delitos dolosos o los incursos en alguno de los impedimentos precisados en el artículo 365 de la ley 27602, exceptuando el inciso 2 del mencionado artículo. 1.2.2 Auditoría interna. El área de auditoría interna formulará un plan anual de auditoría especial del programa de detención de lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo, orientado a mejorar el sistema de control interno. El resultado de los exámenes aplicados deberá incluirse como anexo del informe al oficial de cumplimiento. En aquellos sujetos obligados a informar donde no exista auditor interno, esta función puede ser encargada a otro gerente distinto al oficial de cumplimiento. 10.2.3 Auditoría externa. En el caso de aquellos sujetos obligados a informar que conforme a la legislación nacional están obligados a someterse a auditorías independientes o externas, el sujeto obligado deberá contratar una firma auditora independiente que emita un informe especial que tenga su propio fin, no complementario al informe financiero anual, debiendo ser realizado por una empresa auditora distinta a la que emite el informe anual de estados financieros, o por un equipo completamente distinto a este, según lo establezca el reglamento. Copias de los mismos podrán ser requeridas por la UIF Perú. De los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar, emitirán informes relacionados al tema del lavado de activos y o del financiamiento de terrorismo cuando a través de las relaciones de sus funciones de supervisión detecten la presunción de lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo. Los mismos que deberán ser comunicados a la UIF Perú por el organismo supervisor para efectos de los sujetos obligados a informar que no cuente con organismos supervisores. La UIF Perú actuará como tal o indicará el o los organismos que harán sus veces según sea el caso, para el caso en que los sujetos obligados que no cuenten con organismos supervisores incumplan con una o más de las obligaciones previstas en la presente ley y o su reglamento. Se les aplicará por quien actúe como órgano supervisor según la gravedad del caso las sanciones que señale el reglamento de infracciones y sanciones correspondiente del mismo, que será aprobado mediante decreto supremo y podrá incluir la aplicación de multas. Los oficiales de cumplimiento que sean objeto de sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones también podrán ser materia de sanciones, las mismas que se establecerán en el reglamento de infracciones y sanciones.
Artículo 10 de la garantía de confidencialidad del oficial de cumplimiento. 10A1. El reporte de operaciones sospechosas, ROS, es un documento de trabajo de la UIF Perú, reservando únicamente para el uso de dicha entidad el ejercicio de tratamiento y análisis de información contenida en dichos reportes. Información que luego del análisis e investigación respectiva se tramitará al Ministerio Público en los casos en que se presuma haya vinculación con actividades de lavado de activos y o del financiamiento de terrorismo. 10A2. Los oficiales de cumplimiento contarán con la garantía de estricta confidencialidad y reserva de sus identidades por parte de las autoridades, tanto respecto de las responsabilidades de la ley les asigna como en lo relativo a los reportes de operaciones sospechosas que presenta a la UIF Perú y a la investigación y procesos jurisdiccionales que en su momento se lleven a cabo en base a aquellos. 10.A.3. La UIF Perú elaborará los mecanismos y procedimientos necesarios a fin de que los oficiales de cumplimiento cuenten con la garantía de confidencialidad y reserva de sus identidades en el área de su competencia. Para los casos de los sujetos obligados a informar, la UIF Perú elaborará los mismos mecanismos y procedimientos sin perjuicio del flujo de información entre la UIF Perú, los organismos supervisores, autoridades competentes y las demás personas naturales o jurídicas que están sujetas al deber de reserva de acuerdo a la presente ley. 10A4. La identificación del oficial de cumplimiento estará circunscrita única y exclusivamente a una clave y código secreto de acuerdo a lo que se señale en el reglamento bajo responsabilidad. 10A5. En el reporte de operaciones ROS, reporte de operaciones sospechosas, no debe figurar la identidad del oficial de cumplimiento ni ningún otro elemento que pudiera contribuir a identificarlo. El fiscal o el juez competente deberá asegurarse de que no conste en el expediente del nombre y apellidos, domicilio u otros elementos o circunstancias que pudieran servir para la identificación del oficial de cumplimiento por parte de terceros. 10A6. El fiscal o juez, según corresponda, tomará las acciones necesarias de acuerdo a la ley para protegerla con la integridad física del oficial de cumplimiento, su identidad y la del sujeto obligado, para lo que se apreciará la gravedad del riesgo que los oficiales de comunicación y de los sujetos obligados en que el desempeño de sus funciones y en la presentación de los reportes de operaciones sospechosas, las circunstancias, modalidades y características de la información de la supuesta actividad ilícita contenida en el reporte efectuado, los posibles actos de represalia o intimidación a los que puedan verse expuestos, la vulnerabilidad del oficial de cumplimiento y del sujeto obligado al que representan, así como también la situación procesal de aquellos. En tales casos, el fiscal o el juez podrá consignarse la asignación de una clave y códigos secretos que solamente será de exclusivo conocimiento de la autoridad que imponga la medida o tome conocimiento bajo responsabilidad. Artículo 11. Del deber de informar las operaciones sospechosas e inusuales. 11.1. Los sujetos obligados a informar deben prestar especial atención a las operaciones sospechosas e inusuales realizadas o que se hayan intentado realizar, para cuyo efecto la UIF Perú puede proporcionar información o criterios adicionales a los que se señale la presente ley y su reglamento. 11.2. El reglamento de la presente ley establecerá el detalle y alcance de los informes de los sujetos obligados. 11.3. Para los fines de la presente ley se entiende por a. Operaciones sospechosas, aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad inusitada o injustificada que se presuma proceden de alguna actividad ilícita, o que por cualquier motivo no tengan un fundamento económico o lícito aparente. Y b. Operaciones inusuales, aquellas cuya cuantía, características o periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente, salen de los parámetros de normalidad vigente en el mercado y no tienen un fundamento legal evidente.
11.4. El reglamento establecerá las nuevas modalidades de operaciones sospechosas e inusuales que se presentarán. Artículo 12. Del deber de reserva. 12.1. Los sujetos obligados a informar a la UIF Perú sobre las operaciones descritas en la presente ley, así como sus accionistas, directores y funcionarios, empleados, trabajadores o terceros con vínculo profesional con los sujetos obligados bajo responsabilidad, se están prohibidos de poner en conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo, bajo cualquier medio de modalidad, el hecho de que alguna información ha sido recibida, ha sido solicitada y o proporcionada por la UIF de acuerdo a la presente ley, salvo solicitud del órgano jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo a la ley o lo dispuesto para la presente ley. 12.2. La disposición señalada en el párrafo anterior también es de aplicación para el director ejecutivo, los miembros del Consejo Consultivo y de personal de la UIF Perú. Del mismo modo es que es de aplicación para los oficiales de enlace que designen las instituciones públicas y los funcionarios de otras instituciones públicas nacionales correspondientes para detectar y denunciar la comisión de ilícitos penales con las que se realicen investigaciones penales conjuntas de conformidad con lo establecido en la presente ley. 12.3. Los sujetos mencionados en el párrafo precedente, conjuntamente con los sujetos obligados a informar y sus oficiales de cumplimiento, integran el sistema de control del lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo y están todos sujetos al deber de reserva. Artículo 13 de la exención de responsabilidad de funcionarios. 13.1. Los sujetos obligados por la presente ley y sus trabajadores, directores y otros representantes autorizados por la legislación y están exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa según corresponda por el cumplimiento de esta ley o por la revelación de información cuya restricción está establecida por contrato o emane de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, cualquiera sea el resultado de la comunicación. Esta disposición es extensiva a los funcionarios de la UIF Perú que actúen en el cumplimiento de sus funciones o a los funcionarios de otras instituciones públicas nacionales competentes para detectar y denunciar la comisión de ilícitos penales que tienen la característica de delito precedente de delito de lavado de activos, con las que la UIF Perú realice investigaciones conjuntas, así como a los oficiales de enlace designados por otras instituciones públicas que proporcionen información a la UIF Perú para el cumplimiento de sus funciones. 13.2. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a aquellos funcionarios o trabajadores de la UIF Perú que a. alteren la verdad de los hechos conocidos, b. falsifiquen documentos, c. fundamenten sus actos o informes en información inexistente o supuestos contrarios a la legislación vigente, d. realicen actos que infrinjan normas aplicables a los funcionarios o trabajadores del Estado, e. realicen cualquier acto delictivo en perjuicio del Estado o de los investigados. Artículo 14. Del conocimiento del cliente, banca corresponsal, de su personal y el mercado. 14.1. Las personas obligadas a informar a la UIF Perú deben 1. Implementar mecanismos para la detección de operaciones inusuales y sospechosas que permitan alcanzar un conocimiento suficiente y actualizado de sus clientes, de la banca corresponsal y de su personal. 2. Establecer un manual donde conste el sistema de detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y o del financiamiento del terrorismo. 3. Los mecanismos deberán basarse en un conocimiento adecuado del mercado financiero, bursátil y comercial, con la finalidad de determinar las características usuales de las operaciones que se efectúen respecto a denominados productos y servicios y así poder compararlas con las operaciones que se realizan por su intermedio. 4. Prestar asistencia técnica cuando les sea requerida por la UIF Perú en concordancia con el artículo 1 de la presente ley. Artículo 15 del intercambio de información y la realización de investigaciones internacionales conjuntas. 15.1. La UIF Perú podrá colaborar, recibir y compartir o intercambiar información con las autoridades competentes de otros países que ejercen competencias análogas en el marco de convenios y acuerdos internacionales suscritos en materia de lavado de activos y o del financiamiento de terrorismo, así como realizar investigaciones internacionales conjuntas. 15.2.
El colaborar, recibir, compartir o intercambiar información con las autoridades competentes de otros países y las investigaciones internacionales conjuntas se condicionará a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales y en su caso al principio general de reciprocidad y al sometimiento de las autoridades de dichos países a las mismas obligaciones sobre secreto profesional que rigen para las naciones. Artículo 16. Responsabilidad de los sujetos obligados a informar. Los sujetos obligados son responsables, conforme a derecho, por los actos de sus empleados, funcionarios, directores y otros representantes autorizados que actuando como tales incumplan las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamento. Artículo 17. Oficiales de enlace. 17.1. La UIF Perú contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Poder Judicial, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas, de la Contraloría General de la República, de la Superintendencia de la Banca y Seguros, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores de Salud, de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, de la Dirección General de Migraciones y Naturalización. 17.2. La UIF Perú podrá solicitar a otros titulares de los organismos de la Administración Pública Nacional, Regional y o local la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente. 17.3. La función de estos oficiales de enlace será la de consulta y coordinación de actividades de la UIF Perú con la de los organismos que originen a los que pertenecen. Disposiciones complementarias, transitorias y finales. Primera. Agrega inciso D al artículo 47 del Decreto Supremo número 093/2002 texto único ordenado del Decreto Legislativo número 861, Ley de Mercado de Valores. Agréguense el inciso D, el artículo 47 del Decreto Supremo número 093/2002 texto único ordenado del Decreto Legislativo número 861, Ley de Mercado de Valores, con el siguiente texto. Artículo 47, excepciones. El deber de reserva no opera en lo que concierne a directores o gerentes de los sujetos señalados en los artículos precedentes en los siguientes casos. D. Cuando la información individual o de los registros sea solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en el marco de la realización de sus funciones de investigación según sus leyes de creación y modificatorias. Segunda, modifica el inciso 2 del artículo 377 y los incisos 2 y 3 del artículo 378 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Modifíquense el inciso 2 del artículo 377 y los incisos 2 y 3 del artículo 378. De la Ley número 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Bancas, Seguros y Organización de la Superintendencia del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros de los siguientes términos. Artículo 377, registro y notificación de transacciones en efectivo. 2. Los formularios a que se refiere el numeral antecedente deben contener por lo menos en relación con cada transacción los siguientes datos. A. La identidad, la firma, la huella digital y la dirección de la persona que físicamente realiza la transacción. B. La identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción. C. La identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la transacción si lo hubiese. D. La identidad de las cuentas afectadas por la transacción si existen. E. El tipo de transacción de que se trata, tales como depósitos, retiro de fondos, cambio de moneda, cobro de cheques, compras de cheques, certificados o cheques de gerencia, u órdenes de pago u otros pagos o transferencias efectuadas por o a través de la empresa. F. El origen del efectivo en moneda nacional o extranjera. Para estos efectos, la empresa también podrá requerir a los clientes una declaración jurada sobre el origen de los fondos en aquellos casos en que se considere necesario. G. La identidad de la empresa del sistema financiero en que se realizó la transacción y H. La fecha y hora y el monto de la transacción. Las características y modelo de los formularios serán determinadas por la Superintendencia. Artículo 378. Comunicación y transacciones financieras sospechosas. 2. Al sospechar de las transacciones descritas en el numeral 1 de este artículo, pudieran constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas de acuerdo a su buen criterio, las empresas del sistema financiero deben comunicar ello a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Dicha comunicación se rige por la Ley 27.693
y se enviará a través del oficial de cumplimiento, quien utilizará su código de identificación o clave secreta en representación de la empresa del sistema financiero. 3. Las empresas del sistema financiero que informen a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre las transacciones sospechosas descritas en la presente ley y en la ley número 27.693, así como sus accionistas, directores y funcionarios, empleados, trabajadores o terceros con vínculo profesional con los sujetos obligados bajo responsabilidad están prohibidos de poner en conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo, incluso sus propios organismos supervisores bajo cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna información ha sido solicitada y o proporcionada a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, salvo solicitud del órgano jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo a ley. Tercera, de los recursos. A partir del ejercicio presupuestal 2004 inclusive hasta el ejercicio presupuestal 2006, el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado, FEDADOI, proveerá los recursos requeridos por la UIF Perú para su plena operatividad que no hayan sido designados por el Tesoro Público. Cuarta, del Reglamento de Infracciones y Sanciones. Mediante el Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo, aprobará el Reglamento de Infracciones y Sanciones en un plazo no mayor a 6 meses calendario contados a partir de la vigencia de la presente ley. Quinta, exoneraciones para la UIF Perú. Exonerarse a la UIF Perú exclusivamente para el cumplimiento de sus fines institucionales, el pago de tasas judiciales, así como las tasas de derechos y o cualquier otro concepto que se cobre por los servicios de provisión de información vía Internet o extranet, expedición de copias simples y o certificadas de documentos, certificación de documentos y o cualquier otro servicio de provisión de información y o certificación, cualesquiera sea el medio por el que estos presten provista por cualquier institución pública, inclusive aquellas que forman parte de la actividad empresarial del Estado, de las entidades de tratamiento empresarial, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Sexta, la obligación de declarar el ingreso y o salida de dinero y o instrumentos negociables del país. Establécese la obligación para toda persona que ingrese y o salga del país nacional o extranjero de declarar bajo juramento el dinero en efectivo y o en instrumentos financieros que porte consigo más de $10,000 americanos o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera, correspondiente a la Superintendencia Nacional de Adjunta a Aduanas, la implementación, control y fiscalización de lo dispuesto en el presente artículo. Los registros que se generen como consecuencia del presente artículo serán entregados a la UIF Perú de manera automática y de acuerdo al reglamento. Los registros que se generen como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo estarán a disposición de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Ministerio Público, el Poder Judicial u otra autoridad competente. Con excepción de la primera institución, el resto de entidades públicas mencionadas solo podrán acceder a la información respecto a un caso concreto que sea materia de investigación. La omisión de declaración y o la falsedad de respecto del importe declarado bajo juramento dará lugar al decomiso del dinero y de los instrumentos negociables al portador de ellas las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes. Séptima, vigencia del reglamento. A propuesta de la UIF Perú, mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo adecuará el decreto supremo número 163/2012-F, reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera y sus normas modificatorias en un plazo no mayor a 6 meses calendario contados a partir de la vigencia de la presente ley. En tanto no se dicte un nuevo reglamento, seguirá vigente lo dispuesto por el Decreto Supremo 163/2002-EF y sus normas modificatorias en lo que resulte aplicable. Octava, norma de excepción. Excepcionalmente, el primer director ejecutivo podrá ser elegido en un periodo consecutivo adicional continuado en el ejercicio de sus funciones mientras que se designe a su sucesor. Novena, norma derogatoria. Derógase el inciso 4 del artículo 377 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Derógase, modifíquense o déjense sin efecto según corresponda a las normas y o disposiciones que se opongan a la presente ley. Décima. Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación en Lima a los 6 días del mes de julio de 2004. Henry Piz García, Presidente del Congreso de la República. Marciano Rengifo Ruiz, primer vicepresidente del Congreso de la República. Al señor Presidente Constitucional de la República, por tanto, mando se publique y cumpla, dado
en la Casa de Gobierno en Lima a los 27 días del mes de julio del año 2004. Alejandro Toledo, presidente constitucional de la República. Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros.